Sí, ok. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Giancarlo Sánchez Cárdenas y soy químico farmacéutico de profesión. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me encuentro realizando estudios de maestría en dirección de proyectos en la Universidad de San. Bien, a continuación les voy a presentar la primera parte del taller, del curso taller virtual al que se han inscrito, que es de gestión de la atención farmacéutica moderna. Ustedes ya tienen el programa o los temas que vamos a desarrollar y el día de hoy vamos a comenzar con el acápite con los dos primeros módulos que vienen a ser que vienen a ser nuevas dimensiones de la práctica en farmacia y la importancia de implementar un sistema de atención farmacéutica. Bien, entonces dada la pequeña presentación, voy a comenzar con la presentación tal cual. Empiezo con una pequeña frase o una pequeña oración que encontré durante mi búsqueda bibliográfica, que nos dice que los farmacéuticos debemos salir de detrás de la caja registradora y empezar a servir al público, proporcionarles cuidados en vez de solamente medicamentos o fármacos. Y acá hay algo muy cierto que menciona esta frase, es que no hay futuro en el mero acto de dispensar, ya que en el futuro esta se va a hacer por internet o incluso por máquinas expendedoras. Sabemos que actualmente ya algunos productos ya se ofrecen por internet, hasta productos que son controlados o productos cuya venta en un local retail farmacéutico es bastante complicado de alcanzar sin una receta médica. Finalmente, la reflexión de esta frase es que el hecho de que los farmacéuticos tengan una formación académica y actúen como profesionales de salud nos ofrece la oportunidad para servir mejor a la sociedad de lo que hacemos hoy en día. La fuente la pueden encontrar aquí, es de cuidado farmacéutico, de la fuente que está citada al pie de la presentación. Bien, ¿qué entendemos por atención farmacéutica? Según Hepler y Strang, que es la definición más difundida a nivel internacional, incluso los que hemos llevado en algún momento un curso de atención farmacéutica o hemos llevado la carrera a cualquier nivel, sabemos esta definición, que nos menciona que la atención farmacéutica es la provisión responsable de terapia farmacológica, con el propósito de obtener resultados precisos que mejoren la calidad de vida del paciente. Otra definición que yo encontré de Fauci Martínez, que quizás es un poco más específica, nos menciona que consiste en la realización del seguimiento farmacológico en el paciente con dos objetivos. La primera es la de responsabilizarse con el paciente de que el medicamento le va a hacer el efecto deseado, por el médico que lo prescribió o por el farmacéutico que lo indicó. Cabe resaltar que para esta definición sí podemos encontrar contrastes, porque si bien en España y actualmente en Inglaterra y pronto en Brasil, los farmacéuticos van a comenzar a prescribir medicamentos bajo una cierta normativa, pero en algunos países tales como el nuestro, eso todavía es una es exclusividad del médico o de la obstetriz. Y bien, la segunda definición, el segundo objetivo de la definición que nos menciona Fauci Martínez es que es estar atento para que a lo largo del tratamiento no aparezcan o aparezcan los mínimos problemas no deseados, y si aparecen resolverlos entre los dos o con la ayuda del médico tratante. Esto es muy esencial porque nosotros vemos en nuestra actividad diaria que todos los medicamentos tienen un efecto secundario muy leve o imperceptible. Sin embargo, cuando hablamos de tratamientos crónicos, tales como cáncer, tales como VIH, tales como hipertensión arterial o incluso diabetes,
los medicamentos a lo largo del tratamiento van a generar un efecto acumulativo de los efectos secundarios, lo cual no se traduce en una, lo cual no se va a traducir en un inmediato efecto secundario reportado o evento adverso visto, sino a lo largo del tiempo se van a ver problemas. Usualmente, como los farmacéuticos de línea, como los que ya tienen tiempo viendo este tipo de problemas, vienen a ser daño hepático o daño renal. Y eso es lo primero que nos da una señal de alerta en cuanto a un tratamiento, en cuanto a al efecto de un tratamiento farmacológico. Como siguiente diapositiva es la definición que, según consenso de muchos colegas con los cuales he consultado, viene a ser una de las más concisas y también tiene una alta difusión tal como la definición de Hepler y Strand. Nos menciona que aquí que la atención farmacéutica es un concepto de práctica profesional en el que el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico. Es el compendio de actitudes, comportamientos, compromisos, inquietudes, valores éticos, funciones, conocimientos, responsabilidades y destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y calidad de vida del paciente. Y esto fue dado en la reunión de la Organización Mundial de la Salud en Tokio durante el año 1993. Bien, ya teniendo un breve panorama de qué se entiende por atención farmacéutica o cuál es el objetivo de ella, qué es lo que persigue en sí, que como una carrera de salud, nuestro fin último es que el paciente siempre se vea beneficiado, pues estas tres definiciones entran directamente en ella y a mi criterio quizás la más completa es la última. Es la última la que te engloba todos los conceptos que se necesitan para llevar una atención farmacéutica a cabo. Bueno, vamos a hablar de nuevas dimensiones de la práctica en farmacia. Usualmente el farmacéutico es visto como una persona detrás de un mostrador, una persona que arregla cajitas, una persona que en muchos momentos traduce recetas ilegibles para la mayor cantidad de la gente, o solamente como la persona solamente como la persona que verás cuando te duele la cabeza, cuando te duele el estómago o tienes alguna inquietud de salud. Bien, quizás nosotros como propósito es lograr que esto sea trascendido. La idea es trascender y buscar que la comunidad en general, el resto del equipo de salud y en general todas las profesiones y todas las personas nos reconozcan como personas como profesionales que buscamos el cambio, buscamos la mejora, no solamente quedarnos en la visión que es muy usual en el común de la gente. Entonces, bueno, yo voy a comentar algunos de esos alcances que les puedo dar en cuanto a las nuevas dimensiones de la práctica en farmacia. Y bien, de los campos que se nos abren ahora en la farmacia moderna, en la farmacia hospitalaria, incluso en la farmacia comunitaria, aunque ya dejó de ser farmacia comunitaria para ser más un tema de boticas, podemos encontrar los siguientes campos, como son la atención farmacéutica que ya hemos brevemente definido, la farmacia basada en la evidencia, que es análoga al término de medicina basada en la evidencia. Voy a poder explayarme un poquito más en las siguientes diapositivas acerca de este tema. Identificar las necesidades del paciente. Esto es muy importante porque esto va a tener mucho que ver con nuestro campo de acción a futuro. Luego el cuidado de pacientes crónicos, y esto es muy importante hoy en día porque usualmente ya no vemos enfermedades que per se sean graves, sino vemos cuadros que se agudizan en el tiempo. Lo más común es tanto hipertensión arterial como diabetes. Hay un incremento quizás también de artritis reumatoide, o las enfermedades que en este momento están en el top, lastimosamente, por decirlo así, como son el VIH y todos los distintos tipos de cáncer.
Otro campo viene a ser también la responsabilidad frente a la automedicación. Nosotros como profesionales tenemos que tener mucho cuidado en, en ver ese tema con bastante lupa y sobre todo a nuestro personal a cargo. Y el personal a cargo también tiene mucho que aportar en cuanto a este campo, porque en el día a día, en todas las farmacias del mundo y en todas las boticas del mundo de acá a China, siempre este local va a ser el primer punto de referencia para la mayoría de la gente, que por A o B motivos no accede a un, que no accede a los servicios de salud de manera inmediata. Entonces, aquí tenemos que ver muchas de las cosas que hacemos, reconocer en qué fallamos y cómo podemos contribuir a que ese tema de la automedicación, que día a día incrementa en el tema de reacciones adversas, en el tema de confusión al momento de dar un producto, pues podemos dar nuestro aporte para que esto no sea tan lesivo para la sociedad. Otro punto importante y que es de mi especial interés es asegurar la calidad de nuestros servicios. Usualmente en la farmacia hospitalaria, que en donde el quien habla ha estado alrededor de un poco más de un año haciendo sus prácticas, ve que el hospital trabaja de una forma que es bastante del día a día. Solucionamos problemas del día a día, todos los días tenemos problemas. Entonces, eso no nos permite quizás mejorar o revisar nuestros procesos con el debido tiempo, ya que la exigencia por los servicios de farmacia y un hospital son bastante altos, son bastante exigidos y definitivamente genera una suerte de conflicto. Pero para eso también tenemos el tema de que la calidad no es algo, no es algo, no es algo que se deba pasar por alto, no es algo que solamente se deba delegar a la industria farmacéutica, que es donde usualmente tenemos todos los controles, todos los procedimientos y la parafernalia para poder asegurar que los productos que se expenden, se venden, se producen o se distribuyen sean de calidad, sean buenos, sean seguros y sean eficaces. El aseguramiento de calidad de los servicios también alcanza la parte ya de ensayos clínicos, donde actualmente la normativa para ensayos clínicos, para el descubrimiento de nuevas moléculas, para la aplicación de nuevas moléculas en pacientes sanos, en pacientes enfermos, a nivel de los estudios del 1 hasta el 3, ya hay una normativa que, que regula esto y que busca que se optimice la calidad en ese servicio. Para nosotros, sin embargo, en los hospitales, al menos Latinoamérica, porque he visto algunos casos también en Argentina y en Chile, donde el tema de asegurar la calidad en el centro hospitalario no va de la mano. Como bien saben o recordarán, o los pondré al tanto, el tema de la calidad no viene solamente de un servicio, viene desde gerencia. Eh, eh, el compromiso de calidad tiene que partir desde la más alta, desde el más alto punto dentro de una organización y todo eso va hacia abajo. Si es una estructura piramidal, como usualmente sucede. La calidad, la calidad tiene que ser un punto que la alta gerencia tiene que ver. Pero sin embargo nosotros podemos dar nuestro aporte. Es raro ver que las pequeñas subunidades dentro de una organización son las que mueven las cosas hacia arriba. Otro campo que si bien es bastante desarrollado, hay todavía muchas posibilidades de éxito, que es la farmacia clínica. La farmacia clínica, como ustedes bien saben, es usualmente la que se lleva dentro del hospital y es la que menciona el tema de monitoreos, el tema de valores de laboratorio, todo lo que tenga que ver englobado con la práctica de la farmacia en un centro hospitalario, en un centro de salud, usualmente con pacientes internados, que es donde se puede ver con mayor razón esto. Y finalmente la farmacovigilancia. Y esto adquiere especial importancia porque en esos últimos 10 años somos testigos, los que trabajamos en farmacias, de la aparición de productos que en las décadas anteriores se presumían de seguros, de muy eficaces y productos que eran imbatibles en ventas por los mismos temas de los beneficios que otorgaba a cambio de la supuesta nada,
pues hemos visto un incremento bastante alto de reacciones adversas, de alertas sanitarias, de países tanto del primer mundo como de los nuestros, como países en vías de desarrollo. Entonces la farmacovigilancia entra a tallar en el tema de que se tiene que vigilar todo todo aquello que se otorga al paciente. La farmacovigilancia dentro del campo de los ensayos clínicos también es referida como los estudios de tipo 4, que son los estudios postventa, una vez que la nueva molécula está siendo comercializada. Bien, atención farmacéutica. Eh, Establece que todos los profesionales sanitarios deben asumir la responsabilidad de los resultados de la farmacoterapia en sus pacientes. Esto no es solo una labor del farmacéutico, aunque el título sea atención farmacéutica, es una labor que se conlleva con todo el equipo de salud, llámese médicos, llámese enfermeras, llámese nutricionistas, llámese odontólogos, obstetrices según sea el caso, o tecnólogos médicos también. Es un compromiso expreso con el bienestar de los pacientes. La atención farmacéutica se puede ofrecer a individuos y a poblaciones. En otros países, la atención farmacéutica ya desarrollada, como en España, ya nos habla de que la atención farmacéutica ya se da a poblaciones grandes, ya con enfermedades bastante recurrentes, ¿no? Como son hipertensión arterial y diabetes. Por otra parte, también sé de alguna fuente que ya se está queriendo entrar por el tema de manejo de atención farmacéutica en pacientes que consumen productos psicotrópicos, productos controlados, lo cual sí al día de hoy no tengo mayor referencia, pero sé que se está desarrollando. Y bueno, actualmente en nuestro país las tentativas de hacer una atención farmacéutica usualmente se están refiriendo solamente a algunos individuos, por un tema también de costos y por un tema de que es un servicio nuevo, así que tenemos que ver cuánto el público está dispuesto a esperar de nosotros o también a proponérselo al farmacéutico que tiene más cerca. Y sin duda es todo un reto para nuestra labor en el día a día. De eso no hay mayor duda. Definitivamente la atención farmacéutica es algo que conlleva mucho esfuerzo, conlleva muchas horas de lectura y sobre todo mucho análisis de los pacientes, tanto en sus dolencias físicas como en la psiquis de ellos. La farmacia basada en la evidencia. Por una parte, comenzamos diciendo que es muy difícil comparar la efectividad de diferentes tratamientos. ¿Y por qué es esto? Usualmente solamente para graficar un ejemplo a grosso modo, las poblaciones del norte del Ecuador y las poblaciones del sur del Ecuador no tienen la misma genética, no responden a los medicamentos de la misma forma. Y hasta entre ellos mismos hay una idiosincrasia propia de cada persona a responder de una manera determinada a un medicamento. Lo que a mí me hace efectivo para un dolor de cabeza, quizás a la otra persona no le es tan efectivo o incluso a otra persona le podría solamente brindar efectos adversos, dolores o malestares aún mayores. Entonces, por ello, es difícil que nosotros analicemos tratamientos y veamos efectividad. Además, porque no está al alcance de nosotros. Bien, las intervenciones en la asistencia sanitaria no pueden basarse solamente en la opinión o la experiencia individual. Y acá tenemos muchos casos. Al igual que un médico que tiene 40 o 50 años de servicio, si bien su opinión y su experiencia es bastante respetada, actualmente hay muchas cosas, hay muchos paradigmas que ellos tenían en su época y actualmente se están derrumbando en el manejo de algunos fármacos, en el manejo de algunos productos o incluso de algunos tratamientos. A nivel farmacéutico nos pasa lo mismo. Los farmacéuticos, no la gran mayoría, pero sí los que yo he podido consultar y he podido conocer a lo largo de mi desarrollo profesional, pues sí, cuentan con bastantes paradigmas que para ellos no son movibles, como el tema de tratamientos, el tema de usar una u otra alternativa y al comparársele eso quizás contra un nuevo hallazgo, un nuevo hallazgo de esta molécula o una nueva indicación,
o un tratamiento que evidencia en un estudio que es más efectivo, se encuentran reacios. Y eso es natural porque en las personas hay una cierta barrera o una aversión al cambio inmediato. Bien, y bueno, el tema de la farmacia basada en la evidencia es justamente apoyarnos en la evidencia científica acumulada que se obtiene a partir de estudios de buena calidad. Los laboratorios actualmente realizan muchos estudios post, como les mencionaba, de farmacovigilancia o los estudios de nivel 4, en los cuales encuentran nuevos tratamientos, encuentran nuevas indicaciones, encuentran mayores reacciones adversas. Lo importante aquí es tratar de estar siempre al día, leyendo journals, leyendo alertas sanitarias, tratando de estar bastante metido en este tema, porque el desarrollo de las moléculas a lo largo del tiempo y los efectos que ocasionan en las personas es un constante cambio. No podemos definir que la aspirina que hoy solamente nos trata para el dolor de cabeza, solamente va a servir para eso de acá a 100 años. En algún momento, por ejemplo, como todos sabrán, ya se descubrió pues que también tiene un efecto como antiagregante plaquetario. Y quizás más adelante también encontremos alguna otra indicación o quizás quitemos alguna, ¿por qué no? El tema es seguir avanzando. Por ejemplo, aquí también interviene en el tema de los COXIPs. Hace alrededor de 10 años, cuando los COXIP, los anti-COX-2 eran muy difundidos, eran muy recetados, de un momento a otro llegó una alerta que empezaron a los pacientes a morir de infartos al corazón. Y después se descubrió que los estudios de laboratorio que hizo este producto ya se reportaban eventos de este tipo. Y es más, en las conclusiones del estudio clínico se decía textualmente que debería revisarse en el tiempo, o incluso sugerían que se detuviera que se detuviera todavía un posible lanzamiento hasta verificar la seguridad en ese componente, en efectos al miocardio. Pero bueno, ya todos sabemos cómo terminó esto. Incluso hace un año atrás también una gran transnacional tuvo una multa de alrededor de varios millones de dólares por una indicación que según ellos daban, pero cuando se fueron al estudio clínico tal cual, revisaron que eso nunca había estado demostrado ni estadísticamente ni cualitativamente. Entonces, hay un poco de seguir revisando, seguir viendo la bibliografía y sobre todo estar atento a todas las novedades, ¿no? de nuestro quehacer. Identificar las necesidades del paciente es nuestro primer desafío. Nosotros, que día a día tratamos con pacientes, y estos pacientes pueden ser nuestros mejores amigos, pueden ser nuestros familiares, o pueden ser personas también muy lejanas, eso no tiene mayor importancia cuando lo que se necesita es detectar sus necesidades y saber qué es lo que buscan. Usualmente buscan salud, buscan curarse o buscan paliar sus dolencias. Sin embargo, nosotros tenemos que ir siempre buscando un poco más, porque lo obvio ya está hecho. Entonces tenemos que buscar la forma de la forma de poder alcanzar nuevas inquietudes del paciente, nuevas sugerencias y todo ello. Por ello necesitamos asegurar que la población pueda acceder fácilmente a los medicamentos o al consejo farmacéutico. En un hospital como en el que yo trabajé, si bien el farmacéutico tiene esa prerrogativa, es muy difícil a veces manejar el tema de la logística de los medicamentos, porque esto ya no depende solamente de nosotros, sino depende de otros entes. Sin embargo, en nuestra farmacia comunitaria quizás tengamos mayor poder de decisión sobre ese tipo de cosas. Empero, identificar las necesidades del paciente debemos poder capacitarlos, establecer un diálogo con ellos, transmitirles el conocimiento que nosotros hemos adquirido para que ellos también gestionen su propia salud y su tratamiento. Podemos ayudar a los pacientes a que sean
mejor informados, ofreciéndoles información relevante e imparcial basada en las pruebas y señalándoles las fuentes fiables. Hay un concepto en economía, ahora que actualmente estoy llevando algunos cursos referidos al tema, que se llama simetría de información. La simetría de información nos dice que dos lados, en la parte A y la parte B, pugnan, pugnan por obtener conocimiento. Usualmente aquí lo que pasa, usualmente aquí lo que sucede es de que la parte A o la parte B contienen mayor conocimiento que el otro lado. Entonces eh, esto genera que desinformación, ansiedad por mayor conocimiento, o incluso simplemente ignorancia, porque al no saber cuál es la real calidad de la información o la cantidad de ella, pues a veces quizás no ni siquiera nos preguntamos. La simetría de información es muy usual en el tema farmacéutico. Si bien, como les menciono, es un término que yo aprendí en cursos de economía, sin embargo, en el día a día del quehacer farmacéutico vemos mucho de eso. Vemos muchos pacientes que ignoran tratamiento, que ignoran indicaciones, eh, quizás prescriptores que no dicen todas las desventajas de algún tratamiento. Con esto no se pretende herir a nadie, sin embargo es algo muy real y es algo que pasa muy cerca a nosotros. Por eso es que acá la necesidad del paciente siempre va a ser por mayor conocimiento y nosotros estamos preparados para ello, ya que hemos llevado muchos cursos de farmacología, muchos cursos de bioquímica y sabemos qué es lo que ellos necesitan saber y hasta dónde necesitan saber. El cuidado de pacientes crónicos. Como mencionaba hace un momento, un incremento bastante inusual de pacientes con enfermedades que no sé, que ya no tienen posiblemente cura, sino solamente están, por así decirlo, condenados a tratamientos largos. Aquí lo importante es siempre monitorizar la sintomatología. Nosotros sabemos que la primera señal de alerta siempre es el dolor. Usualmente pacientes crónicos siempre van a quejarse por dolor, sea la patología que sea. Entonces tenemos que ver qué productos usar, en qué dosis y cuándo. He visto muchos casos de pacientes crónicos a nivel hospitalario que pueden tranquilamente o estar con un paracetamol un gramo al día y no van y aquel dolor va a pasar, o pacientes también que pueden llegar hasta pedir o solicitar petidina, que como ustedes saben es el narcótico más fuerte que se puede dar en el hospital para pacientes con usualmente de cáncer o de VIH. Bueno, desde este punto debemos asegurar que nuestra posición como químicos farmacéuticos en los servicios de salud es que los pacientes accedan a medicamentos seguros y eficaces. Y como les mencionaba hace un rato, ese es un dilema porque usualmente el tema de logística de medicamentos, por ejemplo, a nivel hospitalario, escapa a nuestro alcance. Realmente eso viene de direcciones o de gerencias que quizás no ven el día a día, entonces ahí tenemos algunos problemas. Pero bueno, es importante la interacción con la familia para poder generar un mejor entorno al paciente. La familia es un enorme soporte. Yo lo he visto de bastante cerca cuando pude ver pacientes oncológicos, los cuales quizás la dolencia es muy fuerte, pero con una familia al costado, que esté apoyándolo, que esté con ellos, que esté pendiente de ellos, se puede aminorar cierta carga, al menos psicológica. Por el contrario, pacientes sin ningún soporte familiar, por la menor dolencia pueden acabar en el hospital y lastimosamente también llegar a fallecer, como todos en algún momento lo hemos visto, si trabajamos en hospital o si en el peor de los casos hemos visto algún familiar cercano. Y también el cuidado de pacientes crónicos tiene mucho que ver con la interacción con otros profesionales sanitarios para la búsqueda de mayores beneficios en la terapia. Usualmente pensamos en el médico, pero como les mencionaba, el aporte de las enfermeras es tremendamente importante. El tema de la nutrición para pacientes hospitalarios es de vital importancia porque no solamente las personas se curan por medicamentos, sino por adecuados soportes nutricionales.
también con los tecnólogos médicos que nos permiten ayudar al médico, en este caso, a obtener mejores diagnósticos certeros y a tiempo para poder tratar las diferentes patologías que se lleven a cabo. Y aquí el punto quizás más importante, porque es algo que vemos aún más día a día. En hospital quizás no tanto, porque bueno, nosotros no damos medicamentos simplemente porque nos lo piden, sino tenemos un soporte documentario en una receta. Sin embargo, la automedicación es un problema que crece día a día y a la vez que hay un mayor retail farmacéutico, mayor número de boticas, mayor número de farmacias, tenemos el problema de que estas usualmente sugieren medicamentos y cuando estas entidades sugieren medicamentos, las personas que van a comprar o van a adquirir o van a proveerse de medicamentos, cuando vuelven en una siguiente visita, van a pedir lo mismo, o lo que es peor, van a sugerirlos a otras personas. Entonces el problema es bastante alto, el problema es bastante profundo, por así decirlo, y nuestra participación es muy importante. Nosotros, desde nuestro punto, por ejemplo, de farmacia comunitaria, debemos identificar la incidencia del problema, ver cuánto sucede en nuestro entorno, cuán frecuente es o cuán frecuente no es. Luego, analizar las posibles causas e identificar cuáles son las que tienen mayor frecuencia en un determinado entorno. Como yo les menciono dos. El tema de que yo fui una vez a una botica, me recomendaron algo para el dolor de cabeza. Cuando yo esté en otro lado, voy a buscar el mismo producto. Voy a solicitarlo, no voy a consultarlo, sino simplemente voy a pedirlo. O lo que es peor a mi juicio, es de que se lo voy a sugerir a otra persona. Y como mencionamos hace un momento, las personas no responden igual a un fármaco. Quizás siendo fármacos básicos de repente, no sé, ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, tengamos ciertas similitudes entre personas y personas, pero es algo que no deberíamos pasar por dejar por alto. Es nuestra responsabilidad al menos preguntarles a los pacientes o a los clientes, en el caso de la farmacia comunitaria, por qué quiere adquirir ese producto y si ya lo llevó antes o si alguien se lo sugirió y y qué es lo que siente. Eh, o simplemente redireccionarlo con un médico o que lo vea el químico farmacéutico regente del establecimiento para que le pueda brindar una mayor orientación. Y hay diferentes causas, las cuales ya las someto a su juicio y ustedes pueden verificar cuáles son en su determinado entorno, cuáles son las que más aparecen. Eh, Otro punto importante es capacitar a los pacientes acerca de los peligros y riesgos inmersos dentro de la automedicación. En internet podemos encontrar mucha literatura, muchos videos, muchos tutoriales que nos alertan acerca de esto. Ahora, no sé cuán frecuentemente sean visitados, pero sí es muy importante, al menos de nuestra posición como profesionales, dar esa información al paciente, decirle que automedicarse no es correcto y sobre todo y sobre todo ante cualquier duda preguntar al químico farmacéutico o a su médico o al médico que tenga en disposición, porque en otras latitudes la automedicación es un problema mayor. Por ejemplo, se tiene cierta bibliografía que en la India hay muchos problemas con esto, porque la gente usualmente no acude al médico. Quizás incluso no por un tema económico, sino que simplemente no lo hace por una falta de costumbre y se va directamente al punto de venta de medicamentos y solicita algo. Y al no haber una normatividad tan estricta, pues la posibilidad de este problema es mucho mayor. Y asegurar que los productos que no necesiten prescripción sean usados de manera oportuna y segura. Como todos sabemos, hay medicamentos de venta libre y hay medicamentos bajo receta médica. Los medicamentos de venta libre son muy publicitados en afiches, en la radio, en la televisión, los cuales también pueden crear una confusión en el paciente, al haber, como le mencionaba, el tema de la simetría de la información, porque la publicidad te vende un determinado, una determinada
en determinado beneficio del medicamento, pero en letras pequeñas del comercial quizás estén las reacciones adversas que sean importantes saberlas. Es por eso que nosotros, si viene un paciente de repente por un producto que es un OTC de venta libre, nosotros debemos siempre preguntarles a qué se debió la elección de su la elección de ese producto, porque quizás tenga mucho que ver con publicidad, pero sin embargo nosotros al estar mayor, estar más preparados que los clientes, podemos darle una mejor orientación. Y bueno, definitivamente no nunca prescribir o nunca indicar o nunca otorgar productos que es para los cuales se requiere receta, ¿no? Porque aparte de ser ilegal, es muy peligroso. Aquí hablamos del siguiente campo, que es asegurar la calidad de nuestros servicios. Y acá hay una pequeña referencia, que es que todas las actividades que contribuyen a definir, diseñar, valorar y monitorizar y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Ese sería el concepto de el aseguramiento de calidad de los servicios hospitalarios, de farmacia hospitalaria o de farmacia comunitaria. Y estos sirven para contribuir a alcanzar los mejores resultados para el paciente en términos de salud, en términos de tiempo y en términos también de costo. Aquí básicamente centrarnos en el cliente paciente, es ver cuáles son sus expectativas, qué es lo que ellos desean esperar, luego centrarse en los sistemas y procesos. Esto ya viene a ser una parte de nosotros, cómo nosotros afrontamos cuál es nuestra organización, cuál es nuestra infraestructura, cuáles son los quizás procedimientos que llevamos a cabo dentro de nuestro servicio de farmacia hospital o nuestro servicio de farmacia comunitario. Centrarse en las medidas, eso es muy importante porque a mi parecer en nuestra profesión en general es aún muy precario el uso de indicadores. El uso de indicadores que nos puedan brindar una mayor visión acerca del panorama que está ante nosotros. Por ejemplo, no sé, podríamos definir eh, cuántas veces una persona está volviendo por el mismo producto, cuántas veces el producto que le indicó el médico o, o el facultativo correspondiente, el facultativo correspondiente, cuántas veces ese medicamento le hizo efecto o no le hizo efecto, por citar algunos ejemplos. Aquí también tiene mucho que ver el tema de que la calidad no es exclusiva, como les mencionaba, del laboratorio que produce medicamentos, sino de nosotros, que dispensamos, nosotros que almacenamos medicamentos. Como muchos de ustedes saben, actualmente ya hay una nueva regulación, la nueva regulación de establecimientos farmacéuticos que salió el año pasado, en los cuales todos los almacenes de medicamentos tienen que cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento. Y no solamente está circunscrito a laboratorios y a las grandes distribuidoras, sino ahora el alcance de la ley viene a ser hasta almacenes de farmacia comunitaria. Y bien, finalmente el último punto es centrarse en el trabajo en equipo, porque la calidad no va a estar circunscrita a una sola persona, ni tampoco a una sola actividad, sino al trabajo de varias personas, de varios integrantes del equipo o del área, que en mayor o menor medida van a aportar para que los servicios que se otorguen sean seguros y sean eficaces. Aquí en el siguiente campo de farmacia clínica es donde se describe el trabajo de los farmacéuticos. La farmacia clínica se describe como el trabajo de los farmacéuticos, cuya actividad fundamental es interactuar con el equipo de salud, lo cual ya comenté anteriormente, y entrevistar y evaluar pacientes. En mis años, cuando yo estuve en el hospital haciendo las prácticas, era muy común que después de la visita médica, todos ustedes tendrán noción de ella, siempre es importante conversar con el paciente, saber cómo se ha sentido, saber si tuvo alguna dolencia y registrarlo. Lo más importante es registrarlo. Hay un, hay un dicho que dice que lo que no está escrito no existe. Y aquí es muy importante porque estamos valorando la situación de los pacientes. Y ese apunte, esa nota extra que hagamos puede servirle a un siguiente colega o incluso para iniciar un estudio.
El tema de la farmacia clínica es que requiere expertos, requiere gente que haya leído mucha literatura en terapéutica, esté bastante embebido del tema. Asimismo, una buena comprensión de los procesos de las enfermedades, que es la parte clínica tal cual. Quizás ahí, como aporte, yo les podría sugerir que para este punto tenemos profesionales químicos farmacéuticos en varias universidades que que son muy buenos en la parte de farmacia clínica, que pueden describir con éxito el proceso de una enfermedad y saber cómo tratarla o saber cómo va a ir. Así que al menos para este punto yo creo que tenemos bastantes profesionales que nos pueden dar mayor soporte. Y también un buen conocimiento de los productos farmacéuticos. Esto sin duda, ¿no? Ya que per se nosotros somos químicos farmacéuticos y cuando hay, por ejemplo, la visita médica, siempre van a voltear a nosotros y preguntarnos, muy bien señor, yo le voy a dar el medicamento A, usted y usted dígame cuál podría ser la dosis y también descríbame cuáles son los eventos adversos que podría yo esperar. Es muy usual, los médicos nos preguntan esto mucho, porque nosotros somos los expertos en el medicamento, así que tenemos que estar preparados para ello. Finalmente la farmacovigilancia, que como les comenté es un tema que está yendo en auge. Ah, Actualmente yo estoy viendo que muchos laboratorios, los laboratorios transnacionales usualmente ya tienen áreas de farmacovigilancia. Y eso es porque en otros países donde ellos tienen operaciones han tenido problemas. Entonces es parte de la cultura de ellos tener sus áreas de farmacovigilancia, sus áreas de los estudios tipo 4 como les mencioné, si hablamos a nivel de ensayos clínicos. Y actualmente en los laboratorios nacionales tengo conocimiento de que ya se está solicitando profesionales químicos farmacéuticos que vayan a las áreas de farmacovigilancia. Incluso DIGEMIT actualmente que cuenta con el área de farmacovigilancia está bastante atento a cualquier tipo de alerta, a cualquier tipo de incidencia con un producto farmacéutico. Se nos define la farmacovigilancia como el proceso estructurado para la monitorización y detección de reacciones adversas a medicamentos. Nosotros sabemos que hay 6 tipos de RAM, así que la farmacovigilancia lo que persigue es tratar de identificarlas a tiempo y clasificarlas según el tipo de RAM. Es tomar nota de lo que los pacientes nos cuentan sobre sus tratamientos. He tenido alguna experiencia en un laboratorio transnacional en el área de farmacovigilancia. Lo que hacíamos básicamente era con los pacientes crónicos, era llamarlos cada cierto tiempo y preguntarles cómo se sentían, cómo les iba con el tratamiento y si habían tenido alguna incidencia. Y ellos tenían nuestro número directo, que en el cual si ellos tenían algún problema con ese producto, alguna dolencia, algo que no les haya ocurrido, o de repente algún cambio en el producto, algún cambio visible en el producto, nos llamaban directamente a nosotros para poder verificar el tema. Así que esto sucede en las transnacionales. No sé, me imagino que eso también va a empezar a desarrollarse en los laboratorios nacionales. Y en cuanto al, y en cuanto al tema de farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, es también básicamente eso. Mi sugerencia quizás sería, al igual que la atención farmacéutica, hacerlo con pacientes muy puntuales, con pacientes recurrentes y con pacientes que tengan una enfermedad, pues una enfermedad crónica. Y bueno, finalmente también aquí menciona que es estar atentos a las alertas que se dan según aparición los organismos reguladores de medicamentos nacionales e internacionales, e inclusive los mismos laboratorios. Es cierto, a nivel en este momento tenemos que hablar del nivel regional. Actualmente Brasil, a través de la agencia Anvisa, genera muchas alertas o muchos reportes de incidencia para determinados productos. Aquí también Digemit tiene la famosa hoja amarilla, donde se pueden reportar algún efecto adverso o algún medicamento. Y bueno, también lo hace ANMAT y la de Colombia no la recuerdo, bueno, pero también desarrollan sus propios procesos de farmacovigilancia. Bien, aquí hablaremos de la importancia de implementar un sistema de atención farmacéutica. ¿Por qué es importante? Antes de ello, debemos someter a consideración estos enunciados que les muestro. Porque para
Implementar un sistema de atención farmacéutica se requieren varias condiciones, no solamente que llega el día y yo diga, quiero hacer atención farmacéutica. Es un poco más que eso. Aquí hablamos de un compromiso personal, hablamos de identificación de necesidades de conocimiento por parte de nosotros, mayor conocimiento en la terapéutica, necesidades de los pacientes y también el conocimiento de los recursos disponibles para llevar a cabo la tarea, ya que no podemos empezar esto sin haber estructurado cómo lo vamos a realizar y cuál es nuestro know-how o con qué conocimiento previo vamos a iniciarlo. Es muy importante el uso de herramientas de gestión, el uso de indicadores, como les menciono. No es un tema exclusivo, como yo también en algún momento lo veía, un tema de ingeniería o un tema de economía. Es un tema que podemos hacerlo a cualquier nivel y es muy importante porque a través de ellos vamos a poder mejorar los procesos. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la atención farmacéutica es un proceso tan delicado y cuya finalidad es el paciente, requiere muchas restricciones. Entonces, las herramientas de gestión nos van a permitir detectar problemas y sugerir mejoras en el más pronto tiempo posible, ya que aquí tratamos pacientes. Eh, Ese es el punto. Los pacientes son personas como nosotros, pueden ser familiares nuestros, amigos nuestros, y así sea la persona que sea, debemos llevarla a cabo con la mayor profesionalidad y responsabilidad posible. Y para eso tenemos que apoyarnos en herramientas de gestión. Aprovechar las oportunidades. Aquí hablamos de que en nuestro país todavía esto no es una práctica común, aunque ya se está desarrollando poco a poco en algunos retail farmacéuticos, en algunos centros de salud. Generalmente yo he visto en el MINSA, en el salud sí no he tenido la posibilidad de verlo, aunque yo vi la parte hospitalaria, pero no había la noción todavía desarrollada en el tiempo en el que yo era practicante de la atención farmacéutica per se. Pero sin embargo es una oportunidad interesante para incrementar nuestro conocimiento y sobre todo la interacción con el paciente, y que no solamente nos vean pues como el boticario o el químico, solamente se quedan es químico farmacéutico, sino no dicen el químico, que voy a ir cuando me dé algo y me venderá algún producto. Entonces también es una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de que nuestra profesión también adquiera otra, se sea vista de otra forma. Y también desarrollar habilidades de comunicación y adquirir mayores conocimientos teóricos y prácticos. Eso es muy importante porque los farmacéuticos, y soy uno de ellos, o al menos trato ya no ser uno de ellos, es que no somos buenos comunicadores. Somos muy buenos estudiando, somos muy buenos leyendo nuestras normativas, somos muy buenos escribiendo correos, respondiendo mails o atendiendo llamadas. Pero el tema de comunicarse con el paciente en un cara a cara es bastante difícil. Y es porque quizás en la universidad no tuvimos la oportunidad de hacerlo de la forma como se debía. Tuvimos talleres de atención farmacéutica, pero era entre nosotros mismos. Quizás no hubo un reto profesional en el cual nosotros teníamos que tener estas habilidades de comunicación, habilidades de hablar con todo tipo de profesionales, con todo tipo de personas y sobre todo transmitir los conocimientos según sea el nivel, porque usualmente nosotros nos quejamos de que los médicos hablan siempre en difícil, los farmacéuticos ni siquiera a veces hablan en difícil. Es todo un tema que tenemos que revisar. Y bueno, el adquirir mayores conocimientos teóricos y prácticos, bueno, creo que si perseguimos un fin siempre es obtener mayor conocimiento para poder aplicarlo posteriormente. Así que esto es bastante justificado. Estos 5 puntos los he tomado de una presentación del colega Luis Flores Melgar, así que dejo constancia de eso. Las fases de la implementación. La primera fase va a ser la planificación. Eh, Usualmente la planificación nace, un sistema de atención farmacéutica va a nacer en respuesta a una necesidad, pero si generalizamos esto es como si naciera un proyecto. Un proyecto nace ante una necesidad de mercado, quizás gubernamental, por N razones.
Entonces esto no dista mucho de de cómo implementar un proyecto tal cual. Así que creo que puedo hablar con mayor conocimiento ya que ahora veo un poco más de las partes de proyectos. En planificación nosotros, el primer punto es identificar la necesidad, es hacer uso de técnicas de gestión. Yo sugiero el método de los sombreros, si es que alguno lo ha escuchado, o incluso puede buscarlo en internet, es un método para tomar decisiones altamente efectivas, así que es muy importante hacerlo. La clásica tormenta de ideas, no es objetivo de este curso decirles cómo hacer un método de los sombreros o cómo hacer una tormenta de ideas. Sugiero que las investiguen, sugiero que las busquen, si tienen alguna necesidad, pues podrán comunicarse con nosotros y darle mayor aporte y la experiencia que hemos tenido usando estos métodos. Estos métodos nos permiten identificar necesidades, plantear problemas, plantear posibles soluciones en conjunto. La atención farmacéutica, si bien la puede dar el químico farmacéutico, va a ser respaldada por todo un equipo humano. Y todo el equipo humano tiene una opinión que dar. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque no es el químico farmacéutico que va a estar frente al paciente el que va a hacer toda la planificación, porque él solo no es el único que piensa, ni es el único que va a determinar las decisiones. Así que bueno, yo sugiero que esto sea dado en equipo, que esto sea un fin que persiguen todos los integrantes de la sección hospitalaria, la sección comunitaria, etcétera. Luego de planificar tenemos que elaborar el proyecto. Elaborar el proyecto del sistema de atención farmacéutica va a tener muchas cosas que van a ser incluidas. Así que una buena técnica de gestión que te haya permitido ver todas las aristas del problema, todas las oportunidades que vas a tener, este te va a dar un buen soporte al momento de redactar el proyecto. Porque vas a tener todos los puntos de vista y vas a poder ver cosas que quizás no las tenías inicialmente. Y eso te va a ayudar a elaborar un mejor proyecto de sistema de atención farmacéutica. Al elaborar el proyecto tenemos que determinar alcance y objetivos. En este caso ya los dará cada tipo de organización hospitalaria o comunitaria, porque son diferentes mercados, por así decirlo, los clientes son distintos. Luego, es muy importante saber qué patologías van a ser atendidas. Lastimosamente, por temas de recursos, nosotros no podemos ver todas las patologías que quisiéramos ver. Usualmente se inician con patologías crónicas y lo más usual aún es iniciar con diabetes o con hipertensión arterial. Pero esto va a ser según necesidad, porque quizás en una determinada región no va a ser el grupo etario, no va a presentar mayormente de repente diabetes. De repente si yo me voy a la selva va a ser un poco más de leishmania o lo que se conoce como UTA. Y va a depender de región a región, de país a país, de localidad a localidad, cuál va a ser la patología que quiere ser atendida. Porque repito, no va a poder ser llevada, al menos en un primer momento, a todo tipo de enfermedades. También es considerar el tipo de pacientes, ya que, bueno, también va a haber el tema de si son pacientes crónicos o si son pacientes que vienen solamente una vez. Aquí podemos diferenciar también en la parte hospitalaria y en la parte comunitaria. En la parte hospitalaria van a ser pacientes que son recurrentes, que tienen una alta recurrencia, una alta tasa de visitas al hospital por una u otra cosa. Y el comunitario va a ser quizás menos en relación a la parte hospitalaria. Aquí también tenemos que determinar o estimar cuáles son sobre todo estimar, porque aún no tenemos certeza de cuánto va a ser en verdad, el tema de los recursos humanos y el tema de materiales necesarios, porque todo esto va a representar una inversión, definitivamente. Aquí en planificación también se sugiere hacer procedimientos documentados. Recuerden que lo que no está escrito no existe. Y si queremos llevar un sistema de atención farmacéutica como tal, tenemos que tener procedimientos, tenemos que tener guías, tenemos que tener formatos y registros de todo lo que se haga y todo lo que se vaya a hacer. Finalmente, en nuestra atención farmacéutica nosotros emitiremos una ficha. Esa ficha tiene que estar considerando todos los puntos posibles
que sean susceptibles de darnos información adecuada acerca de cómo va el tratamiento o cómo va la salud del paciente. Y finalmente en planificación también tenemos que ver el tema del entrenamiento al personal involucrado. Todas las personas que tengan en mayor o menor grado intervención van a tener que ser entrenadas y sensibilizadas en el tema de atención farmacéutica. La segunda fase de la implementación es la ejecución. Aquí maximizamos la interiorización del conocimiento, es decir, el conocimiento previo que hemos tenido tiene que ser captado por todos. Todo el equipo tiene que entender todo el conocimiento necesario para iniciar la atención farmacéutica. Recuerden que es mucha lectura bibliográfica quizás y y también mucha participación quizás con los médicos o con los odontólogos o con las obstetrices según sea el caso. Tenemos también que hacer la selección de pacientes que serán atendidos. Como les mencioné, no podemos tratar todas las patologías y dentro de esas patologías no podemos atender a todos los pacientes si es en un hospital. Si es en una farmacia comunitaria, quizás pueda haber una mayor flexibilidad con ello. De repente podemos tratar todos los pacientes que vienen por hipertensión o vienen por diabetes. Aquí usamos esos procedimientos que establecimos de la parte de planificación y también los mejoramos según sea el caso, porque un procedimiento te puede decir algo, pero al momento de realizar la actividad nos damos cuenta que ese procedimiento estuvo incompleto. Es lo usual y es normal, así que siempre debemos buscar la mejora de los procedimientos en la medida de lo posible. Luego, aquí también es el desarrollo de conceptos de farmacoterapia. Como les mencioné, tenemos que leer mucha bibliografía, tenemos que leer muchos journals, tenemos que leer, este, no sé, mayores, los libros clásicos, como yo recuerdo en mi etapa de estudiante, como el Goodman y Gilman, quizás es para mí uno de los más importantes. Es un libro bastante completo acerca de la farmacoterapia, acerca de la farmacología. Y la farmacoterapia, por otro lado, también tiene muchos autores interesantes. La estimación de la oferta y la demanda de los medicamentos. Una vez que nosotros iniciamos la atención farmacéutica, vamos a poder también detectar en mi área de entorno cuánto necesito de ese producto para la patología que yo he definido. Entonces, con eso también yo también podría preparar un pequeño pronóstico de ventas, un pequeño hasta quizás ya ve, y entramos a la parte logística sin quererlo. La atención farmacéutica va a arrastrar a la parte logística porque van a necesitar medicamentos cada cuánto tiempo, cuántos pacientes van a llevarlo y cuál es el costo de eso. Hay una suma de cosas, hay información muy rica que se va a obtener a través de la atención farmacéutica. Luego, el desarrollo de habilidades para la entrevista. Como les mencioné, los farmacéuticos no solemos hablar mucho. Es un defecto quizás de las facultades de farmacia, porque conocía muchos, aunque no todos. Pero sin embargo es muy importante saber preguntar al paciente. Y como encontramos todo tipo de pacientes en nuestro quehacer diario, desde los más impacientes, que quieren una respuesta rápida, que quieren botarnos de una patada, hasta los que quizás conectan más rápido contigo, ¿no? Y que te cuentan cosas más allá de una simple entrevista farmacéutica, por así decirlo, ¿no? Los que te preguntan hasta cosas familiares, hasta cosas muy tuyas. Así que aquí el tema es saber preguntar, cómo preguntar. Y para ello una sugerencia es quizás revisar los temas de coaching. El coaching, si algunos de ustedes no saben, viene a ser una técnica para poder enseñar a hacer las cosas a las personas. Pero esta técnica se basa mucho en que las personas que van a ser a quienes se les hace el coaching, eh, no simplemente se preparen para recibir respuestas, sino se preparen para armarlas, para prepararlas. ¿Y eso cómo se logra? A través de preguntas. Si bien el objetivo del coaching y de la atención farmacéutica no tienen mucha relación, el tema de cómo saber preguntar, que es algo bastante desarrollado en el coaching, puede ser muy interesante desde mi punto de vista para el tema de una entrevista farmacéutica,
para saber qué es lo que el paciente desea, qué es lo que el paciente espera, porque muchas veces esas expectativas del paciente son bastante desconocidas, son profundas. Uno piensa solamente que vienen por curarse. No, no solamente es eso. También vienen por ver cuánto, o sea, cuánto hay de interés por ellos. Y una herramienta muy importante es saber preguntar. Y bueno, finalmente en la ejecución es adquirir el mobiliario y la infraestructura necesaria, porque nuestra farmacia de hospital o comunitaria va a modificarse en algún grado. Voy a tener que asignar una sección de mi farmacia para solamente poner un gabinete de atención farmacéutica. Y eso va a requerir un costo, eso va a necesitar una computadora, va a necesitar un mobiliario, va a necesitar un espacio físico, puertas, ventanas. Y todo ello debe ser considerado por parte de ustedes para poder realizar esta actividad sin mayores contratiempos y solamente concentrándonos en el paciente. En la parte 3, que es el desarrollo, eh, la tercera fase de la implementación, es la intervención farmacéutica tal cual. Aquí nosotros ya realizamos la atención farmacéutica, hacemos el seguimiento y control de los pacientes seleccionados. Cada paciente va a tener una hoja fármaco de atención farmacéutica, la cual nosotros archivaremos y cada visita de este paciente nosotros vamos a ir llenando o vamos a ir aumentando la información acerca de ellos, lo cual también en los pacientes va a generar una sensación de fidelización hacia el establecimiento, llámese hospital, llámese farmacia comunitaria. En el hospital quizás no lo veamos con tanta importancia, porque pacientes siempre va a haber y probablemente sean los mismos. Pero en la farmacia comunitaria sí es muy importante porque eh, es también un método para atraer más clientes, más clientes y bueno, finalmente el retail farmacéutico es un negocio al final. Así que el tema de atención farmacéutica puede permitirle captar mayor mercado al otorgar un valor que la gente no espera, un valor agregado. Y si bien no es un producto tal cual tangible, sí es un servicio que es altamente valorado por los pacientes. Así que deben tenerlo muy en cuenta. En la parte hospitalaria, quizás yo no voy a incrementar los pacientes, pero quizás incremento que los pacientes se vayan de la farmacia un poco más alegres y más satisfechos. Lastimosamente, en un hospital, el área de farmacia es una de las áreas más atacadas. Los pacientes son bastante duros, son bastante intransigentes a veces, por las patologías, todo el tema que se lleva a cabo dentro de ellas. Así que nosotros, que somos el último eslabón, por así decirlo, dentro del hospital, porque somos la última área que visita el paciente, pues a veces recibimos todo tipo de quejas, todo tipo de disconformidades o finalmente solamente la descarga del paciente. Entonces, hacer atención farmacéutica a este nivel puede ser muy importante para que ellos se vayan contentos, para que ellos se vayan satisfechos, que el servicio fue totalmente integral y también para que nos vean de una mejor forma, para que los pacientes se sientan contentos de ir a nuestra área y sepan que nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos, para con nuestro pequeño o gran conocimiento darles alcances, orientarlos y todo ello. No va a ser fácil, definitivamente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de infraestructura, pero sin embargo es el reto de la parte hospitalaria, el hacerlo, ¿no? Eh, Finalmente, no sé cuánto haya mejorado la atención farmacéutica tanto en salud como en MINSA o en las sanidades, pero sin embargo sé de pequeños intentos en determinados sectores de farmacias de hacerlo. Aquí básicamente ya la decisión pasa por un tema de gerencia y también un tema de jefatura de farmacia, viendo los pros y los contras, ¿no? Haciendo el análisis de riesgo y también el análisis de costo y tiempo de las personas involucradas en el proceso. En desarrollo también vemos el tema de la consejería farmacéutica. Es, una vez evaluado a este paciente, es hacerle recomendaciones.
no solo de medicamentos, nosotros también podemos hablar de estilos de vida, podemos hablar de nutrición, también estamos preparados para hablar de temas nutricionales por la formación académica, así que por ahí no hay mayor problema. Tenemos que saber que la orientación farmacéutica no solamente sobre medicamentos. Nosotros hablamos de salud, nosotros hablamos de nutrición, hablamos de estilos de vida, hablamos de cosas que podría el paciente de hacer o hacer para poder incrementar su nivel de satisfacción, ya que el medicamento es solamente una parte dentro del esquema del tratamiento. Hay tratamiento no farmacológico, como ustedes saben. Así que ese tema es muy importante. Es muy importante también entonces en este punto que el farmacéutico no solamente se prepare en el nivel académico de farmacoterapia y farmacología y atención farmacéutica, sino que vea temas más allá, quizás como les mencioné, el tema de coaching, el tema de poder, no sé, empezar a ver otras áreas, por ejemplo, nutricional. Yo sí creo que podríamos revisar temas de nutrición, temas de deportes, temas de estilos de vida sana y poder recomendarlos a los pacientes, tanto en la comunitaria como en la farmacia de hospital. Aquí también en la parte de desarrollo tenemos que asegurar la calidad y disponibilidad de la medicación. En el paso previo, en la fase 2 que era ejecución, pudimos ver que nosotros, al identificar cuál es la oferta y demanda del medicamento, sabemos cuándo se necesita y cuándo de él se necesita, con lo que también podemos mejorar nosotros nuestros stocks, tener stocks que tengan una rotación más alta. Y esto es tanto para la hospitalaria como para la comunitaria. Eh, Sin embargo, como sabemos, y quizás más a nivel hospitalario, hay muchos problemas con el abastecimiento de medicamentos. Y quizás cuando hagamos atención farmacéutica nos demos cuenta que faltan más medicamentos de los que al principio presumíamos. Entonces, aquí es en la fase previa de ejecución es muy importante establecer esa oferta y demanda para que el medicamento esté en el momento exacto para el paciente. Y también, de alguna manera, tanto a nivel hospitalario y comunitario, podemos tener una mayor rotación de stocks y menos cantidad de producto en almacén. Al final, ya hablando en la parte económica y quizás más en la farmacia comunitaria, un producto en almacén por un día, por 2 días o por una semana es un costo. Y es un costo que quizás debería ser importante. Y con ayuda de la atención farmacéutica podríamos identificar qué productos son los de más alta rotación y bueno, a través de ello podemos mejorar también nuestros propios inventarios y nuestros propios procedimientos. Y finalmente, en la parte de desarrollo hablamos del uso de las herramientas y habilidades adquiridas. Aquí básicamente hablar de todo lo que previamente hemos planificado, hemos ejecutado, y aquí solamente hablamos de aplicación directa de todas las habilidades, de las herramientas, de los indicadores que en el primer momento hemos sugerido. De repente en planificación vimos unos indicadores de cuántos pacientes vienen por mes, cuántas devoluciones tenemos de producto, cuántas veces el paciente ha venido quejándose de que el producto no le hizo efecto o le hizo un efecto adverso, y también las habilidades adquiridas, ¿no? Por ejemplo, como saber entrevistar, saber comunicarse, saber llegar al paciente. Es muy importante saber llegar al paciente y eso es bastante difícil, como mencionábamos hace un momento, con tantas personalidades y con personas que a veces que tienen caracteres muy fuertes o quizás también muy, muy dóciles. Así que ese tema de saber comunicarse y sobre todo antes de comunicarse, saber llegar a los pacientes es muy importante. Pero es algo que se va a aprender en el día a día. Ustedes no de la noche a la mañana van a aprender a tratar a un paciente que los trata con mucha molestia. Es un proceso, pero para ello se necesita tener los conocimientos y también la paciencia. Tener la paciencia para entenderlo, saber ser empáticos. Es muy importante ser empáticos con los pacientes, porque eso va a permitir que la relación entre nosotros sea más fluida. Y una relación fluida
va a permitir que tengamos la información antes y de mejor forma. Y finalmente en la fase de la implementación hablamos de control. Control acerca de la supervisión de las actividades. Aquí tenemos algo muy importante. Nosotros previamente hemos diseñado qué actividades hay para atención farmacéutica. Cada sección, cada organización va a diseñar sus actividades, cuántas actividades tiene que realizar y todo ello. Y esas tienen que ser supervisadas para ver si se están haciendo de acuerdo a lo que pusimos en un procedimiento. Así se están cumpliendo las expectativas tanto de nosotros como la de los pacientes. Entonces es muy importante revisar cada cierto tiempo o según el cronograma que cada uno de ustedes les dé a estas actividades que se han realizado. La revisión de indicadores es muy importante porque también hay un dicho que dice que solamente se mejora lo que lo que se ha medido. En este caso, al tener indicadores y tener medidas acerca de nuestra actividad, acerca de nuestra función, pues esto va a permitir que en el mediano o en el largo plazo implementemos mejoras al proceso. Así que es muy importante hacer la revisión de estos. Sugiero que sea también a nivel de todo el equipo, para que todos den sus puntos de vista, todos den sus versiones, no nos quedemos solamente con lo que dice el líder de esa organización farmacéutica, sino es todos estamos, todos estamos, debemos estar dispuestos a apoyar y aportar, y no tener miedo de aportar, ¿no? Porque las ideas pueden venir de todos lados. Aquí también en controles nuevamente aplicar técnicas de gestión, como las que ya hemos mencionado hace un momento, y hay una reunión entre todo el equipo, método de los sombreros, tormenta de ideas y todas las técnicas de gestión que ustedes pueden buscar en internet o se les puede sugerir. Acá hablamos de un tema de, yo pongo benchmarking. ¿Por qué pongo benchmarking? Es un término que si la mayoría no lo conoce, es un término que se refiere a compararnos con el mejor. A nivel de atención farmacéutica tenemos casos muy cercanos. En España la atención farmacéutica está bastante desarrollada, es una de las tops a nivel mundial. Por otro lado también está la norteamericana, la inglesa. Sin embargo, quizás por un tema del idioma no sea tan fácil de consultar. Y también acá, al costado, nuestro vecino Brasil también tiene modelos de atención farmacéutica que son bastante buenos y son dignos de revisar. Pero quizás también el tema del idioma puede generar algún tipo de problemas. Entonces, aquí en control es verificar nuestros resultados, verificar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos impactado en el entorno y compararnos contra quizás la mejor versión en español, por así decirlo, la atención farmacéutica, que es, dicho sea de paso, España. Aquí tenemos en la Universidad de Granada, de España, tenemos muchos profesionales que son constantemente invitados a nivel internacional, incluso acá al Perú han venido algunas veces para dar conferencias, dar ponencias acerca de atención farmacéutica. Entonces, yo sugiero que como primer punto de referencia sea España, porque es uno de los mejores. Si no es el mejor, es uno de los mejores. Y comparando los resultados podemos ver en dónde estamos, a dónde queremos llegar y cuánto nos falta para llegar. Y todo ello es importante para para poder brindar un mejor servicio al paciente. Nunca olvidemos que el foco es el paciente. Ese es lo delicado de nuestro rubro. En otros quizás el objetivo sean muy distintos. En cambio, en el nuestro, hablando de, hablando de objetivos de organización, son los pacientes. Y los pacientes son personas, como ya lo mencioné, y puede ser cualquiera de nosotros. Entonces es muy importante y muy delicado eh, y es imperativo hacer las cosas bien y sobre todo hacerlas bien a la primera. Bueno, después de comentar el benchmarking, podemos hablar de la mejora de los procesos, eso es obvio, ya que a nivel del control
definitivamente voy a identificar oportunidades de mejora. No solamente los vean como problemas, de repente como problemas que se les presentaron en la atención farmacéutica. Cámbienle, denle la vuelta y véanlo como una oportunidad de mejora. Y sobre todo, y más importante, en mi opinión, es una oportunidad de aprender. En la atención farmacéutica vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchos temas que van a aparecer, que lastimosamente de repente no fueron considerados en la planificación y van a aparecer el día que empecemos a hacerla con el primer paciente. Así que es normal, toda organización siempre va a tener una oportunidad de mejora. Así que no se asusten con los problemas a la primera. Lo importante es saber llevarlos a cabo, saber afrontarlos y tener la mejor actitud, ¿no? La mejor actitud hacia el cambio, hacia la mejora de estos. Y sean receptivos con sus pacientes, sean receptivos con las mismas personas integrantes del equipo. Eso es muy importante. Luego, la optimización del recurso humano. Una vez que nosotros hemos realizado de repente nuestra primera versión de atención farmacéutica, nosotros vamos a poder determinar que el recurso humano puede quizás dar un poco más de lo que ya dio. Revisando indicadores, revisando los procesos, nosotros podemos identificar que el recurso humano va a estar bastante, bastante implicado en ello. Así que sugerencia siempre es que el recurso humano trate de hacer siempre obtener el mismo beneficio a un menor costo, en tiempo, básicamente en inversión de tiempo. O tratar de que con lo que ya se tiene, tratar de dar un valor agregado. En toda organización, siempre el recurso humano, o siempre se le solicita al recurso humano que dé más allá de lo que se espera, aunque no sea algo que esté escrito en algún lado. Siempre el valor agregado o la proactividad de nosotros mismos va a marcar la diferencia. Y en atención farmacéutica eso va a ser lo mismo. Así que recuerden, los pacientes siempre esperan algo nuevo de nosotros. En hospitalaria y por la parte comunitaria, los pacientes, clientes siempre van a esperar algo de nosotros. Y sobre todo a nivel comunitario tenemos el problema, el tema de que al ser un negocio tal cual, hay mucha competencia y si tú no ofreces un valor agregado que se alinee con las expectativas del cliente, pues este se va a ir a otro que sí lo haga. Y no solamente se te va un paciente, se te va un cliente y usualmente no se te va solo uno, se te van varios. Ustedes saben que hay una viralización de las cosas. Si alguien lo hace mal, mucha gente se va a enterar que lo hace mal en muy poco tiempo. Así que tengan muy en cuenta eso. Y siempre procuren que el recurso humano pues dé más allá de lo que se espera. Ahora, finalmente, es un punto muy importante el ver cuánto el cliente está satisfecho con lo que hemos hecho. Y para esto debemos hacer encuestas definitivamente. En cualquier organización farmacéutica o de cualquier giro de negocio, el tema de las encuestas es muy importante porque permite saber con cuánta receptividad cuán bien lo